Los autores citan la publicación de las 3 leyes de mecánica de Newton como el instante de surgimiento de la física como ciencia. La palabra física surge de la expresión griega para naturaleza. Antes del surgimiento de la física mencionado, los estudios correspondían con observaciones o descripciones, las cuales podían incluso contener relaciones de índole matemática, pero sin entrar en el terreno de lo causal, es decir, de la búsqueda de las causas para las observaciones hechas por tantos estudiosos desde la antigüedad. Y entonces, ¿en qué consiste precisamente la grandeza de Newton? Como hemos sugerido, en el establecimiento de las relaciones causa-efecto. En nuestra primera unidad de estudio, hicimos descripciones de movimientos, bien de modo gráfico, bien estableciendo relaciones algebraicas entre estas variables. Eso había estado haciendo la humanidad antes de Newton. Se sabía incluso relaciones entre los radios de las elipses de las trayectorias de los planetas alrededor del Sol y los periodos de sus movimientos de traslación, una de las leyes de Kepler, un reconocido precursor de Newton, un astrónomo, pero se ignoraban todos los por qué. Galileo, quien había sido estudiante de medicina, había sacado algunas deducciones de lo que podría pasar, labor importante en el establecimiento de hipótesis que deben predecir y explicar, pero sin llegar a relaciones causales. Parte del epitafio de la tumba de Newton dice: la naturaleza y sus leyes estaban en la oscuridad hasta que Dios dijo sea Newton y todo fue luz. Obviamente, es una total exageración que el propio Newton, en la frase a hombros de gigantes, desde siempre supo que no era cierto. Se dice que también dijo: no sé qué imagen tendrá de mí la humanidad, pero solo he sido un niño pequeño fascinado en la playa por una conchita más bella que otras, mientras el inmenso océano ignoto del conocimiento estaba frente a mí. El descubrimiento de una ley física nunca es casual, como algunas veces se banaliza en memes y documentales que buscan producir la risa de los espectadores. Se cuenta mucho que descansando bajo un manzano, a Newton le cayó una manzana sobre la cabeza, y eso lo hizo descubrir la ley de la gravitación universal. No es cierto, pero sí es real su descanso bajo el manzano y que al caer la manzana se preguntó el por qué de que ninguna manzana salga volando. Si todo cae, ¿qué pasa que la luna y el resto de los astros no? Deduciendo más adelante que de alguna manera sí están cayendo por una interacción con la Tierra. Es más, que todo en el universo se está atrayendo. Hoy sabemos que en virtud de la masa, y hoy denominamos a esas interacciones fuerzas. La casualidad, por lo tanto, solo favorece a la mente preparada. Una ley universal aplica en todos los confines del universo. La ley de la gravitación universal lo es. Debemos evitar decir ley de la gravedad, porque la gravedad, como hemos visto, es una aceleración que depende del planeta más cercano a un cuerpo cuyo movimiento estemos describiendo. A las leyes universales se les denomina también principio natural. A continuación, mencionaremos las 3 leyes de Newton. El principio de inercia, o primera ley de Newton, es el que establece la conservación del estado de movimiento y dice que a menos que sobre él actúe una fuerza, todo cuerpo en reposo permanece en reposo, o todo cuerpo en movimiento permanece en movimiento con rapidez constante y en trayectoria rectilínea. Podríamos enunciarlo diciendo que si la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, entonces tendremos MRU.
El principio causa-efecto establece que si sobre un cuerpo actúa una fuerza no equilibrada, esta produce en aquel una aceleración en la misma dirección de actuación de la fuerza. Y es la famosa ecuación F igual a ma, donde F y A son vectores en la misma dirección y sentido. El principio de acción-reacción dice que a la acción de un cuerpo sobre otro corresponde una reacción de segundo sobre el primero de igual magnitud, pero en sentido contrario que la del primero sobre el segundo. Acción y reacción son fuerzas. Entonces, la fuerza de acción de A sobre el cuerpo B es igual al contrario o a menos la acción del cuerpo B sobre el cuerpo A. Y recordar que esto es de naturaleza vectorial. Por lo tanto, los negativos pertenecen a las direcciones, porque los módulos, intensidades o magnitudes de el vector fuerza van a ser iguales en ambas interacciones. Lo que va a cambiar es la dirección o el sentido realmente de la aplicación. Antes de dedicarnos a los ejemplos, mencionemos algunos datos y hechos de utilidad para realizar los ejercicios. Respecto del principio de inercia, por ejemplo, el que el enunciado nos hable de un movimiento con movimiento rectilíneo uniforme o de en reposo total son evidencias de que la suma de las fuerzas que actúan en el sistema o cuerpo es cero. De igual manera, si hablamos de un movimiento rectilíneo acelerado o si tiene cualquier otra trayectoria, sea uniforme o acelerada, lo que nos va a implicar es que la suma de las fuerzas no va a ser igual a cero. El principio de causa-efecto no se trata de una igualdad, sino de una equivalencia numérica entre causas y efectos. La velocidad, decían nuestras abuelas, no debe confundirse con el atropello. En el caso de los problemas que refieren a un solo cuerpo, el resultado final es una sola aceleración, aunque a ella contribuyan muchos elementos. Se trata de vectores y por lo cual se analizan por componentes rectangulares, pero las respuestas se deben expresar en componentes polares. Hay muchos ejemplos de fuerzas de reacción, como cuando nos impulsamos en patines en una dirección, empujando una pared en la contraria. La acción o reacción de la fuerza no necesariamente se ve, pero su efecto sí se puede percibir. El peso de los objetos es una fuerza que actúa, esté o no esté en movimiento, pero si el peso se deja sobre una superficie, la fuerza de reacción de la superficie es la reacción normal de sustentación. Normal significa que esa fuerza de reacción forma 90 grados con la posible dirección del movimiento. Si el cuerpo se mueve en dirección horizontal o vertical, usamos el plano cartesiano de manera convencional. Pero si se mueve sobre una superficie inclinada a un ángulo θ, rotamos el plano cartesiano en ese mismo ángulo y no hablaríamos de direcciones horizontales o verticales, sino de direcciones paralelas o perpendiculares al plano del movimiento. Bien sea que el cuerpo esté en reposo o que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme u otro tipo de movimiento,
Deben incluirse en los diagramas del cuerpo libre todas las fuerzas que actúan y plantear las ecuaciones iguales a cero. Si está en equilibrio de traslación, es decir, no se mueve o se mueve con MRU, o iguales al producto de su masa por su aceleración, las cuales pudieran fragmentarse en componentes o descartando alguna dirección donde los resultados son triviales, es decir, que no aportan nada significativo a la operación. El principio de superposición corresponde algebraicamente con la suma vectorial de todas las fuerzas que aportan al estado del movimiento, sin importar si hablamos de fuerzas de la naturaleza, fuerzas fenomenológicas o fuerzas de reacción. Y sabemos que los sistemas de referencia son relativos y se utilizan para expresar las condiciones que se usan para describir este sistema. Bueno, nosotros usaremos positivo si la fuerza actúa a la derecha o hacia arriba y negativo si actúa hacia abajo o hacia la izquierda. Los signos que aparezcan pertenecen siempre a las direcciones porque las masas siempre son positivas. Así es que serán de las direcciones de la aceleración. Y finalmente, recordar que en el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton y un newton corresponde a un cuerpo de 1 kilogramo que es acelerado con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Vamos entonces a los ejercicios.